Bueno, la idea del proyecto fue reposicionar el concepto en el sentido de colocarlo como algo que debe de esperarse de todo tipo de organización y no solamente de las empresas. Las empresas medianas y grandes en el Perú y probablemente en muchos lugares en el mundo son las que están más conectadas al concepto y son las que hacen mayores esfuerzos por plasmar en sus prácticas los contenidos de lo que se entiende ahora por responsabilidad social. Donde el concepto todavía resulta siendo o muy inicial o en todo caso muy poco recepcionado es en el universo de las organizaciones sin fines de lucro, en las dependencias públicas, comienza a tomar algún vigor en las universidades. Es verdad que todavía en pocas, pero comienza a darse. De modo tal que existe una relativa brecha en la dinámica que tienen las empresas que asumen una visión de responsabilidad social y las otras organizaciones que no la asumen. Hasta el momento, lo que ha ocurrido es que las entidades no empresariales le han exigido a las empresas conductas socialmente responsables. Las entidades no empresariales no han desarrollado conductas socialmente responsables. Entonces, ¿cómo exigirle a las empresas lo que uno no cumple? Y por lo tanto, el propósito de esta iniciativa fue desplazar el concepto hacia esas que no son empresas para que luego se genere un clima en el que ambos tipos de organización o los varios tipos de organización que se conectan puedan admitir que para cada una hay una responsabilidad social que debiera de ser puesta en vigor. Ya que está mencionando esta diferencia, esta brecha entre las distintas organizaciones, ¿cómo evalúas el tema de la voluntariedad versus la obligatoriedad de estas prácticas de responsabilidad social? Bueno, la responsabilidad social es, en primer lugar, desde mi punto de vista, una ética. Esa ética se va a producir en el despliegue de la acción de la organización, no importa si es una empresa o una organización sin fines de lucro o una entidad pública. La ética viene a ser la expresión de valores y afectos que toda organización o inclusive las personas desarrollan en su vínculo con otros. Esos otros pueden ser empresas, pueden ser organizaciones no lucrativas, pueden ser universidades o, como he dicho, también pueden ser personas. La ética vendría a ser un patrón, una especie de código inconsciente, inadvertido, que hace que los vínculos que establezcamos sean vínculos o de integración, o de discriminación, o de reconocimiento, o de desconocimiento, o de violencia y confrontación, o de búsqueda de diálogo y paz. Entonces, estos códigos están marcados en nuestras maneras de conducirnos. Cuando nos vinculamos entre nosotros, cada uno lleva inscrito un código que puede ser modificado desde luego, pero que es el que orienta las pautas de nuestras vinculaciones, nuestras conductas, nuestro comportamiento y nuestras prácticas en la relación con otros. Entonces, es una ética. La organización tiene que desplegar una ética y desde luego implica poner al descubierto este código que lleva en los hechos. Pero la responsabilidad social también es una forma de gerenciamiento. O sea, toda organización tiene que estar gerenciada, sea que se trate de una empresa privada, sea que se trate de un organismo sin fines lucrativos o equivalentes. Entonces, la nueva gerencia implica variar lo que en el pasado hemos conocido como una estructura piramidal, vertical, por una estructura menos vertical, más circular, donde se comparten conocimientos, donde el clima interno se da de modo de poder hacer que las personas sientan que su lugar de realización como seres humanos es su lugar de trabajo también, porque puede serlo, por supuesto, su casa u otros lugares de actividad. Y finalmente, la responsabilidad social es un paradigma, una manera de ver y sentir el mundo. Si yo siento que mi vinculación
que yo requiero desarrollar con otros. Es una vinculación cargada de un conjunto de valores constructivos. Entonces yo voy a vivir esos valores constructivos y los voy a poner en movimiento, los voy a poner en acción, los voy a poner en la práctica, y me voy a comportar en mi organización tratando de que esto se despliegue. Aquí vendría a darse esta articulación de estas tres vertientes que estoy destacando en este momento. Ya que habías estado comentando justamente de este tema tan importante que es el gerenciamiento, ¿cuáles son las características más importantes del estado del arte en la práctica de la responsabilidad social? Bueno, en el Perú ha habido principalmente una preocupación por las relaciones hacia afuera, desde la organización, pero hacia afuera. Y ha habido una menor preocupación por los vínculos hacia adentro. Entonces, nos enfrentamos a una situación en la que muchas veces la preocupación principal es cómo me relaciono con la comunidad, como podría ser el caso de las empresas mineras. Pero en esos vínculos, lo que todavía no ha sido visto es que la propia organización debiera de tener una estructura coherente y consistente. Mientras la organización no desarrolle internamente una cultura, no desarrolle una cohesión y liderazgo, una dinámica de comunicación interna y una visión que se plasma en su propio hacer, va a ser difícil que los vínculos que establece en esas condiciones con las comunidades sean vínculos constructivos. Más aún, una organización desestructurada, no integrada o fragmentada, es una organización que puede generar conflicto. Lo primero que hay que trabajar es una mirada hacia adentro, hacia la estructura misma de la organización, hacia el clima interno, de modo tal que todos compartan la visión, compartan y por lo mismo contribuyan al desarrollo del código ético, que debe ser elaborado con participación de todos, que compartan esa cohesión y liderazgo que debiera de tener. Sin eso, es difícil, en realidad, limitarse a establecer políticas y patrones de relación con el exterior, porque inevitablemente, si la situación de la organización no es la de una entidad muy estructurada y muy coherente, son varios los sujetos que van a aparecer como si fueran la organización. Y esos varios sujetos van a tener énfasis distintos, van a incidir sobre aspectos diferentes, van a duplicar de pronto esfuerzos y van a transmitir mensajes que no están en la dirección que inicialmente la misma organización se propone.